¿Has visto alguna vez cómo una sola respuesta puede cambiar completamente el ambiente de una habitación? Lo que estás a punto de presenciar desafía todo lo que creías saber sobre enfrentar las críticas con gracia. En los estudios de televisión más controversiales de Estados Unidos, donde las discusiones acaloradas son moneda corriente y las provocaciones forman parte del show, algo extraordinario estaba por suceder. Las cámaras grababan, el público esperaba expectante y nadie imaginaba que en los próximos minutos serían testigos de una demostración de carácter que quedaría grabada para siempre en sus memorias. The View, ese programa donde 5 mujeres discuten los temas más polémicos del momento, había recibido a Jonathan Roumie, el actor que había conquistado el corazón de millones interpretando a Jesús en la serie The Chosen. Las luces del estudio brillaban intensamente, creando esa atmósfera característica de la televisión en vivo, donde cada palabra, cada gesto, cada silencio queda capturado para la eternidad. El público había llegado especialmente para ver al hombre que había logrado algo aparentemente imposible, hacer que la figura de Cristo se sintiera cercana, humana, real. The Chosen no era solo otra serie religiosa, era un fenómeno que había roto todos los récords, convirtiéndose en la serie financiada por crowdfunding más exitosa de la historia, con más de 600 millones de visualizaciones en todo el mundo. Pero esta no sería una entrevista promocional típica. En los estudios de The View, especialmente cuando se trataba de temas de fe, las conversaciones tendían a tomar rumbos inesperados y Joy Behar, conocida por su escepticismo religioso y su lengua afilada, tenía planes muy específicos para este encuentro. Joy se había preparado meticulosamente para esta entrevista. Su reputación se había construido sobre su habilidad para hacer preguntas incómodas, para llevar a sus invitados a territorios donde se sentían vulnerables. Y cuando se trataba de religión, especialmente del cristianismo, ella tenía una agenda clara: exponer lo que consideraba las contradicciones fundamentales de la fe. Mientras los técnicos ajustaban las cámaras y el director daba las últimas instrucciones, Joy repasaba mentalmente sus estrategias. Había preparado una serie de preguntas diseñadas para poner a Jonathan en una posición imposible. O tendría que criticar ciertas expresiones del cristianismo americano, alienando a parte de su audiencia, o defendería posiciones que serían impopulares entre los espectadores progresistas del programa. Era una trampa perfecta, o al menos eso creía. Mientras tanto, en la soledad de su habitación de hotel esa mañana, Jonathan Roumie hacía algo completamente diferente. No repasaba respuestas ensayadas, ni preparaba contraataques. En cambio, se arrodilló en silencio y oró: Señor, permíteme ser tu instrumento hoy. Esta había sido su rutina diaria desde que comenzó a interpretar a Jesús, un papel que había transformado no solo su carrera, sino su vida entera. Pocos sabían la historia completa de cómo había llegado a ese momento. Hacía apenas 6 años, Jonathan estaba en la ruina financiera total, sin dinero para comer, sin perspectivas de trabajo, considerando seriamente abandonar la actuación para siempre. Había trabajado como conductor de Uber, mesero en eventos, cualquier cosa para sobrevivir. Pero nada funcionaba. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando finalmente se rindió completamente a Dios, entregando no solo su carrera, sino su orgullo y su futuro incierto. Lo que sucedió después cambió su vida para siempre. Ese mismo día recibió una ayuda financiera inesperada que le salvó de la bancarrota. Y 3 meses más tarde recibió la llamada que lo convertiría en el Jesús más visto de la historia moderna. Las presentaciones iniciales transcurrieron sin sobresaltos. Whoopi Goldberg, con su característica calidez, introdujo a Jonathan, destacando el éxito fenomenal de The Chosen. El clip que mostraron era potente: Jesús confrontando a los fariseos sobre su obsesión con las reglas mientras descuidaban la justicia y la misericordia. El público aplaudió entusiasmado. Muchos asentían, claramente conectados con lo que habían visto en pantalla.
Sarah Haynes hizo algunas preguntas ligeras sobre si la gente lo confundía con Jesús en la vida real, lo que permitió a Jonathan compartir algunas anécdotas divertidas que relajaron el ambiente. Trato de recordarles gentilmente que mi nombre es Jonathan, no Jesús, bromeó con una sonrisa. Y no puedo escuchar sus confesiones, para eso están los sacerdotes. El público rió. La atmósfera era cálida y genuina. Sunny Hostin, quien había mencionado previamente su fe católica en el programa, se inclinó hacia adelante con interés genuino. Mi familia y yo hemos estado viendo The Chosen, y lo que me impresiona es lo humano que se siente Jesús. Ríe, baila, tiene amistades reales. Jonathan asintió agradecido, explicando el enfoque de la serie para retratar a Cristo como completamente divino y completamente humano. Un concepto teológico que la serie había llevado al límite de maneras nunca antes vistas. Fue entonces cuando Joy Behar decidió cambiar completamente el tono de la conversación. «Sabes, Jonathan», comenzó su voz cambiando sutilmente de tono, «encuentro interesante que seas parte de este fenómeno basado en la fe, cuando la religión, particularmente el cristianismo, se ha vuelto tan politizada en América». El estudio se volvió más silencioso, el público percibiendo el cambio. Joy hizo una pausa calculada, saboreando el momento. ¿Cómo reconcilias interpretar a un Jesús que claramente defendía a los pobres y marginados cuando tantas voces cristianas, ruidosas de hoy, parecen defender lo contrario? La pregunta flotó en el aire, su intención clara para todos en el estudio. Esto no era simplemente curiosidad sobre las decisiones actorales. Era un desafío diseñado para forzar a Jonathan a criticar ciertas expresiones del cristianismo o defender posiciones que serían impopulares con la audiencia del programa. Los otros presentadores intercambiaron miradas, quizás preguntándose si esto se convertiría en otro momento contencioso en la historia del show. Jonathan tomó un momento antes de responder, una breve pausa que pareció centrarlo. No había defensividad en su postura, no había agitación en su voz. «Esa es realmente una pregunta profunda, Joy», dijo, su voz calmada y reflexiva en lugar de defensiva o agitada. Lo que me atrajo a este papel, más allá de la increíble oportunidad como actor, fue la posibilidad de retratar al Jesús que encuentro en los evangelios, quien consistentemente se opuso a la hipocresía religiosa mientras mostraba amor radical a aquellos que la sociedad rechazaba. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión sincera mientras continuaba. En el clip que acabamos de ver, Jesús está confrontando a líderes religiosos que habían convertido la fe en un conjunto de reglas rígidas en lugar de un camino hacia amar a Dios y amar a otros. El estudio permaneció en silencio. La audiencia y los presentadores igualmente capturados por su sinceridad. Ese desafío de vivir una fe auténtica en lugar de una religión performativa es tan relevante hoy como lo era hace 2000 años, y me desafía personalmente todos los días. Joy parecía momentáneamente desconcertada por la reflexión de su respuesta, habiendo esperado quizás defensividad o lugares comunes, pero no estaba lista para rendirse. «¿Pero no crees?», presionó, su voz tomando un tono ligeramente burlón, «que el cristianismo en América se ha vuelto más sobre poder político que sobre realmente seguir las enseñanzas de Jesús?» Gesticuló ampliamente con sus manos. «Quiero decir, el Jesús que interpreta sana a los enfermos gratis. Sin embargo, muchos cristianos se oponen a la atención médica universal». La tensión se extendió por el estudio. Algunos miembros de la audiencia moviéndose incómodamente en sus asientos, mientras otros asentían en acuerdo con la caracterización de Joy. Jonathan permaneció calmado, aunque un cambio sutil en su postura sugería que reconocía la gravedad del momento. «No puedo hablar por todos los cristianos», comenzó Jonathan cuidadosamente, «así como no querría que alguien hablara por todos los ateos o todos los musulmanes o todos de cualquier grupo». Su voz permaneció gentil, pero llevaba una nueva firmeza. «Lo que puedo decir
es que Jesús consistentemente desafía a todos nosotros, incluyéndome a mí, a examinar dónde nuestras acciones no se alinean con nuestras creencias declaradas. Hizo una pausa breve, encontrando la mirada de Joy directamente. Los evangelios están llenos de momentos donde Jesús molestó a los establecimientos religiosos y políticos de su tiempo, señalando exactamente este tipo de inconsistencia. Joy parecía preparada para interrumpir, pero Jonathan continuó con confianza respetuosa. Lo hermoso sobre Jesús es que ofreció este desafío no con condenación, sino con una invitación a algo mejor. Su expresión se suavizó aún más. Él no se burló de aquellos que fallaron en vivir según sus ideales. Los invitó a regresar al corazón de la fe, amor a Dios y amor al prójimo. El sutil énfasis en burló no se perdió en la audiencia ni en Joy misma, cuya expresión parpadeó con el reconocimiento de que su enfoque había sido gentil, pero efectivamente señalado. Joy no estaba lista para dejar el tema. «Pero no. ¿Crees que es hipócrita?», continuó, su tono volviéndose más explícitamente sarcástico, «que la gente adore a alguien que dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres mientras conducen autos de lujo y viven en mansiones?» Miró alrededor a la audiencia como esperando su apoyo. Quiero decir, si los cristianos realmente siguieran las enseñanzas de Jesús, ¿no se vería completamente diferente nuestra sociedad? Fue entonces cuando Jonathan hizo algo que sorprendió a todos en el estudio. Dijo después de tomar una respiración profunda: «Antes de conseguir el papel en The Chosen, estaba completamente arruinado». Su franqueza pareció sorprender a Joy, cuyas cejas se alzaron ligeramente. «Me había quedado sin dinero, sin comida, incluso sin asistencia gubernamental». El estudio se volvió completamente silencioso mientras continuaba. «Probé todo lo que se me ocurrió para salvar mi carrera actoral. Conduje para Rideshare, trabajé en catering, pero nada funcionaba». Jonathan se inclinó hacia adelante, su voz volviéndose más apasionada, pero nunca perdiendo su gentileza. «Fue en ese punto más bajo, hace unos 6 años, cuando finalmente me puse de rodillas y entregué todo a Dios. Mi carrera, mi orgullo, mi futuro». Sacudió la cabeza ligeramente, como si aún estuviera asombrado por lo que pasó después. «Ese mismo día recibí un milagro financiero inesperado que cambió mi vida. Y 3 meses después fui elegido como Jesús en The Chosen». La vulnerabilidad de su testimonio creó un cambio palpable en la atmósfera del estudio. Incluso la expresión de Joy se había suavizado. Su comentario de seguimiento, planificado, aparentemente olvidado, mientras escuchaba este relato crudo de fe en medio de la lucha. La audiencia, muchos visiblemente conmovidos, permaneció completamente enfocada en las palabras de Jonathan. «Entonces, cuando preguntas sobre hipocresía», continuó Jonathan, su voz gentil pero inquebrantable, «entiendo la pregunta. Me la he hecho muchas veces yo mismo». Hizo contacto visual con Joy directamente. «Pero también he experimentado la gracia increíble que viene cuando reconocemos nuestros propios fracasos e hipocresías en lugar de solo señalar los de otros». Su sonrisa no llevaba juicio, solo compasión. «Eso es realmente lo que primero me atrajo a Jesús, no su condenación del mal, sino su compasión por el malhechor». El estudio permaneció en silencio por un momento, después de que terminó de hablar. No era el silencio incómodo de una conversación que salió mal, sino la quietud profunda que sigue cuando algo inesperadamente auténtico rompe a través de la charla usual de los talk shows. Varios miembros de la audiencia podían verse limpiándose las lágrimas, conmovidos tanto por el contenido del testimonio de Jonathan como por la gracia con la que había respondido a las preguntas provocativas de Joy Whoopi Goldberg. Percibiendo el momento poderoso que se desarrollaba, intervino con evidente respeto. «Sabes, Jonathan, lo que me impacta sobre tu interpretación de Jesús es la humanidad que le das». Su tono usualmente bullicioso se había suavizado considerablemente. «No es solo esta figura perfecta flotando por encima de los problemas de todos los demás. Se cansa, ríe con sus amigos, experimenta emociones reales».
Jonathan asintió agradecido por la observación de Whoopi, claramente agradecido por el compromiso reflexivo. Eso era tan importante para Dallas Jenkins, nuestro creador, y para todos nosotros en el show, explicó. El Jesús de los Evangelios es descrito como siendo completamente humano, además de completamente divino. Experimentó todo lo que experimentamos, excepto el pecado. Su pasión por el tema era evidente en cómo se inclinó ligeramente hacia adelante. Eso es lo que lo hace tan relacionable. Entiende nuestras luchas desde adentro, no solo desde la distancia. Joy había estado inusualmente callada desde el testimonio personal de Jonathan, su expresión sugiriendo que estaba procesando sus palabras. Cuando finalmente habló de nuevo, su tono había cambiado notablemente. Entonces, literalmente pasaste de no poder alimentarte a interpretar a Jesús en este exitazo, preguntó, curiosidad genuina habiendo reemplazado la burla anterior. Esa es toda una historia de cambio. Absolutamente lo es, confirmó Jonathan, con un asentimiento humilde. Y es por eso que nunca puedo juzgar a alguien que está luchando, porque yo he estado ahí. Miró alrededor a todos los presentadores antes de continuar. Una cosa que interpretar a Jesús me ha enseñado es que todos están peleando batallas de las que no sabemos nada, y todos necesitamos gracia más que juicio. La audiencia estalló en aplauso espontáneo ante la declaración, muchos poniéndose de pie en apreciación por la sabiduría y humildad de Jonathan. La cámara panoramizó sus rostros, capturando expresiones de admiración y conexión emocional que iban mucho más allá de la respuesta típica de un talk show. Incluso los productores del show, visibles en los bordes del set, parecían conmovidos por la profundidad inesperada de la conversación. Sarah Haynes, quien había estado escuchando atentamente, se unió a la conversación con una pregunta reflexiva. Jonathan, una cosa que he notado sobre The Chosen es lo diverso que es el elenco. Los discípulos vienen de diferentes trasfondos. Hay personas de color en toda la serie. Sonrió cálidamente. ¿Fue esa una elección deliberada para hacer el show más inclusivo o estaba apuntando a la precisión histórica? Jonathan se animó ante la pregunta, claramente apreciativo de la oportunidad de discutir este aspecto del show. En realidad, es ambas cosas, explicó entusiasmado. Históricamente, Galilea estaba en el cruce de rutas comerciales importantes. Habría sido increíblemente diversa, con gente de todo el mundo conocido pasando por ahí. Gesticuló expresivamente mientras continuaba. Pero también refleja la visión de Dallas de que esta historia pertenece a todos, sin importar el trasfondo, porque Jesús vino por todas las personas. Joy, quien había estado inusualmente reflexiva durante los últimos minutos, parecía decidir que era hora de reafirmar su persona escéptica. Pero seamos honestos, interrumpió, su voz tomando su filo anterior. No divide la religión más de lo que une. Quiero decir, mira todos los conflictos en el mundo causados por diferencias religiosas. Miró alrededor como buscando acuerdo. ¿No estaríamos mejor sin todos estos diferentes grupos afirmando que tienen la verdad exclusiva? Los otros presentadores intercambiaron miradas preocupadas, quizás preocupados de que el momento hermoso que se había estado desarrollando ahora se disolviera en controversia. Jonathan, sin embargo, no pareció perturbado por este regreso a preguntas desafiantes. Si algo, parecía dar la bienvenida a la oportunidad de diálogo genuino sobre temas difíciles. Esa es una pregunta justa, reconoció Jonathan sin mostrar señales de ofensa. Cuando la religión se vuelve sobre poder, control o autojustificación, absolutamente puede dividir y dañar. Jesús mismo fue más duro con los hipócritas religiosos que usaban la fe para elevarse a sí mismos y oprimir a otros. Hizo una pausa reflexivamente antes de continuar. Pero la fe auténtica, centrada en el amor y la humildad, también ha inspirado a algunos de los movimientos más grandes de la historia por la justicia, compasión y dignidad humana. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión sincera, pero nunca sermonera. Martin Luther King Jr. fue impulsado por su fe cristiana a luchar por los derechos civiles. La Madre Teresa fue motivada por su fe católica a servir a los más pobres de los pobres en Calcuta.
Su voz se volvió apasionada pero permaneció gentil. Los primeros hospitales, muchas universidades, incontables organizaciones caritativas, todas crecieron de personas cuya fe las compelió a amar y servir a otros. El estudio había crecido completamente silencioso de nuevo. La audiencia cautivada por la respuesta reflexiva de Jonathan a lo que claramente había sido pretendida como una pregunta trampa. Joy misma parecía algo desconcertada, habiendo esperado quizás defensividad o lugares comunes en lugar de esta reflexión matizada que reconocía tanto los daños potenciales como los beneficios de la creencia religiosa. El Jesús que interpretó en The Chosen, el Jesús que encuentro en los Evangelios, consistentemente desafió a las instituciones religiosas cuando perdieron de vista lo que más importa, amor a Dios y amor al prójimo, continuó Jonathan, su convicción calmada llenando el estudio. Ese es el tipo de fe a la que aspiro, aunque me quedo corto todos los días. No religión como arma o línea divisoria, sino fe como un llamado a amar a otros como hemos sido amados. El aplauso espontáneo estalló de nuevo con varios miembros de la audiencia poniéndose de pie. La cámara capturó la expresión de Joy, una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido respeto reacio. Cuando llegó el momento de cerrar el segmento, Joy hizo un último intento de tener la última palabra en sus propios términos. Bueno, aún pienso que la religión organizada ha hecho más daño que bien a lo largo de la historia, declaró categóricamente. Pero admitiré que tu Jesús parece mejor que el del que algunos políticos hablan. El comentario estaba claramente destinado a concluir la discusión sobre fe en sus términos, estableciendo su posición escéptica como la razonable, mientras hacía una puñalada política final. Jonathan podría haber dejado pasar el comentario, permitiendo que el segmento terminara con el escepticismo de Joy como la palabra final. En cambio, respondió con una gentileza que de alguna manera hizo sus palabras más poderosas, no menos. ¿Sabes, Joy? Una cosa que he aprendido al interpretar a Jesús es que Él nunca forzó a nadie a estar de acuerdo con Él. Su sonrisa tenía calidez genuina sin rastro de condescendencia. Simplemente invitó a la gente a venir y ver por sí mismos. Mantuvo contacto visual directo pero amable con Joy mientras continuaba. Cualquiera que haya sido tu experiencia con la religión, buena o mala, solo te invitaría a ti y a todos los que están viendo a encontrar a Jesús directamente a través de los evangelios con ojos frescos. Su voz no llevaba presión, solo una invitación sincera. Podrías sorprenderte por lo que encuentres ahí, así como yo continuamente me sorprendo después de años de estudiar sus palabras y acciones para este papel. El estudio cayó completamente silencioso. Joy, aparentemente tomada por sorpresa por esta respuesta gentil, pero poderosa. En lugar de argumentar o descartar su perspectiva, Jonathan la había reconocido mientras extendía una invitación respetuosa a reconsiderar. El enfoque no dejaba espacio para el formato típico de debate de ida y vuelta que a menudo caracterizaba las discusiones de religión en el show. Después de un momento de silencio que se sintió significativo en lugar de incómodo, Whoopi intervino para cerrar el segmento. Diría que esa es una invitación que vale la pena considerar, comentó con evidente respeto. Jonathan Rumi, gracias por acompañarnos hoy y por la conversación significativa. Su tono transmitía aprecio genuino, en lugar de la conclusión meramente educada de una entrevista estándar. Mientras la audiencia estalló en aplauso entusiasta, muchos poniéndose de pie, la cámara capturó la expresión de Joy. Una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido respeto reacio. Había venido preparada para desafiar a un actor religioso con preguntas puntuales, solo para encontrarse comprometida en una conversación de profundidad y autenticidad inesperadas. El segmento terminó con Jonathan sonriendo cálidamente a los 5 presentadores, incluida Joy, sin pista de triunfo o resentimiento en su expresión, solo buena voluntad genuina. Cuando el show cortó a comerciales, los espectadores en casa se quedaron con la imagen poderosa de un hombre que había respondido al escepticismo y la burla,
no con defensividad o contraataque, sino con la misma gracia y compasión que caracterizaba al Jesús que interpretaba en pantalla. Durante el corte comercial, la energía en el set permaneció cargada con el encuentro inusual que acababa de desarrollarse. Los miembros del equipo intercambiaron miradas, claramente conscientes de que acababan de presenciar algo raro en la televisión diurna. Una conversación sobre fe que había trascendido los puntos de conversación usuales y el posicionamiento político para tocar algo más profundo. Cuando Jonathan se acercó a Joy para despedirse, hubo un momento de tensión. ¿Mantendría ella su distancia escéptica o reconocería la conexión inesperada que se había formado a pesar de sus preguntas desafiantes? Para sorpresa de muchos que observaban desde atrás del escenario, Joy extendió su mano con lo que parecía ser respeto genuino. Eso no fue lo que esperaba, admitió con franqueza inusual, manteniendo su voz lo suficientemente baja para que solo aquellos cercanos pudieran escuchar. No mordiste el anzuelo en ninguna de mis preguntas. Había una pista de algo como admiración en su tono, respeto profesional de una comunicadora habilidosa a otra que se había negado a ser arrastrada al patrón típico de confrontación. Jonathan estrechó su mano cálidamente, su sonrisa reflejando la misma gracia que había caracterizado sus respuestas en el aire. «Aprecié tus preguntas, Joy», respondió sinceramente. «Son importantes y merecen compromiso reflexivo, no solo reacciones defensivas». Su respuesta no llevaba pista de haber ganado un intercambio o superado a un oponente, solo aprecio genuino. Por la conversación, aunque desafiante, Whoopi se acercó mientras un asistente de producción estaba quitando el micrófono de Jonathan. «Eso fue algo especial», dijo con su característica franqueza. «Tenemos mucha gente que viene a este show a hablar sobre fe, pero pocos que realmente la demuestran de la manera que acabas de hacer». Sus ojos tenían una sabiduría que venía de décadas en una industria conocida por su superficialidad. Hay una diferencia, y no pasó desapercibida. Para el momento en que The View terminó de grabar ese día, los clips de la aparición de Jonathan ya estaban circulando ampliamente en línea. Las plataformas de redes sociales se llenaron de comentarios, de espectadores impresionados por sus respuestas graciosas a preguntas desafiantes. «Así es como realmente se ve vivir tu fe», leyó un comentario viral. «Sin defensividad, sin retórica de guerra cultural, solo compasión genuina y sabiduría». Otro post ampliamente compartido vino de un ateo autodescrito. «Siempre he encontrado a la gente religiosa sermoneadora o defensiva cuando sus creencias son cuestionadas, pero Jonathan Roumie acaba de mostrar un enfoque completamente diferente. Escuchó, reconoció las críticas a la religión y respondió con respeto en lugar de juicio. Más conversaciones como esta, por favor». Esa noche, Jonathan recibió un mensaje de Dallas Jenkins, el creador de The Chosen, quien había visto el segmento en línea. «Hermano, qué testimonio tan poderoso hoy», decía el mensaje. «No porque ganaste un argumento o defendiste la fe con palabras inteligentes, sino porque viviste el Evangelio en respuesta a cada pregunta desafiante. Eso es exactamente lo que el mundo necesita ver». El mensaje continuaba. «Has demostrado que la fe real no teme a las preguntas difíciles porque está arraigada en algo más profundo que argumentos. Estoy orgulloso de trabajar contigo y honrado de llamarte hermano». En los días siguientes, el clip de la entrevista se volvió viral, siendo compartido no solo por cristianos, sino por personas de todas las creencias y trasfondos. Los comentarios revelaron algo notable. Muchos espectadores, independientemente de su posición personal sobre la religión, habían sido impactados por la demostración de gracia bajo presión. Un comentario particularmente conmovedor vino de una mujer que se describía como agnóstica. «No estoy segura de lo que creo sobre Dios, pero después de ver esto, sé que quiero el tipo de paz interior que Jonathan Roumie demostró. Enfrentó hostilidad con amor, preguntas difíciles con sabiduría y burla con gracia. Sea lo que sea que lo alimenta, funciona». Otro espectador escribió:
He sido cristiano toda mi vida, pero nunca he visto a alguien defender la fe de esta manera. No con argumentos o versículos bíblicos como armas, sino simplemente siendo el tipo de persona que Jesús sería. Me hace querer ser mejor. Lo que hace esta historia tan poderosa no es solo que un actor respondió bien a preguntas difíciles. Es que demostró algo que nuestro mundo polarizado desesperadamente necesita ver. Que es posible mantener convicciones profundas mientras tratamos a aquellos que no están de acuerdo con nosotros con respeto genuino. En una era donde las discusiones sobre fe a menudo se convierten en batallas políticas, donde las diferencias de creencia se usan como armas para dividir, Jonathan Rumi mostró un camino diferente. No evitó las preguntas difíciles ni se puso a la defensiva. En cambio, las enfrentó con la misma gracia y compasión que caracteriza al Jesús que interpreta. Su ejemplo trasciende las líneas religiosas. Muestra cómo podemos responder a la crítica con gracia, cómo podemos mantener nuestras convicciones sin demonizar a aquellos que piensan diferente, y cómo la vulnerabilidad auténtica puede ser más poderosa que cualquier argumento. Quizás el aspecto más poderoso de toda esta experiencia no fue el impacto en los espectadores, sino la transformación que ocurrió en las propias personas que estaban en ese estudio. Joy Behar, conocida por su escepticismo y su lengua afilada, había experimentado algo que raramente le sucedía. Había sido desarmada no por argumentos superiores, sino por amor genuino. En los días que siguieron, quienes trabajaban regularmente con Joy notaron un cambio sutil, pero significativo. Cuando surgían temas de fe en conversaciones futuras, su tono había perdido parte de su filo habitual. No se había convertido en creyente, pero había encontrado algo que no podía negar: el poder de la gracia auténtica para transformar incluso los encuentros más tensos. Sarah Haynes comentó más tarde a un colega: nunca había visto a Joy tan reflexiva después de una entrevista. Normalmente, cuando alguien no cae en sus trampas, se molesta, pero con Jonathan parecía genuinamente impresionada. La aparición de Jonathan en The View no se quedó como un momento aislado. Comenzó a circular entre ejecutivos de televisión, productores y otros presentadores como un ejemplo de cómo las conversaciones sobre temas controvertidos podían elevarse más allá del típico teatro de confrontación. Un ejecutivo de una cadena competidora comentó: ese segmento nos recordó por qué hacemos televisión, no solo para generar drama, sino para conectar realmente con las personas. Jonathan Rumi no solo respondió preguntas, tocó corazones. Otros shows comenzaron a buscar maneras de replicar ese tipo de diálogo auténtico, aunque pocos lograron capturar la misma magia. Porque lo que había sucedido no era una técnica o estrategia que pudiera ser copiada, sino el resultado de años de preparación espiritual y emocional por parte de un hombre que había aprendido a responder desde un lugar de amor genuino en Windows into Sin, lugar de ego herido. En las semanas siguientes, The Chosen recibió miles de cartas y mensajes de personas cuyas vidas habían sido impactadas por ver a Jonathan en The View. Una carta particularmente conmovedora vino de una mujer en Texas. Querido Jonathan, soy atea y he sido hostil hacia el cristianismo durante años, debido a experiencias dolorosas en mi juventud. Cuando vi tu entrevista, esperaba ver más de lo mismo: defensividad religiosa e hipocresía. En cambio, vi algo que nunca había visto antes: un cristiano que actuaba como el Jesús del que hablan. No me has convertido, pero me has hecho preguntarme si he estado juzgando a todos los cristianos por las acciones de unos pocos. Por primera vez en años, estoy abierta a la posibilidad de que tal vez me equivoqué. Otra carta vino de un pastor en el Medio Oeste. Tu ejemplo en The View me avergonzó en el mejor sentido posible. Me di cuenta de que he estado defendiendo a Cristo con ira en lugar de con amor, con argumentos en lugar de con gracia. Has cambiado cómo predico y cómo vivo. Gracias por mostrarme un mejor camino. El efecto de la entrevista en The View se sintió inmediatamente en la popularidad de The Chosen.
Los números de visualización se dispararon, pero más significativo fue el cambio en el tipo de espectadores que comenzaron a ver la serie. Dallas Jenkins reportó: "Estamos viendo personas que nunca antes habrían considerado ver contenido cristiano, dándole una oportunidad a The Chosen. Y no es porque hayamos cambiado nuestro mensaje, sino porque Jonathan demostró que la fe auténtica no amenaza a aquellos que piensan diferente, los invita". Los foros de discusión en línea sobre la serie se llenaron de conversaciones entre creyentes y no creyentes, discutiendo no solo la serie, sino las preguntas más profundas de la vida que había tocado. Era exactamente lo que los creadores habían esperado, que la serie se convirtiera en un puente para el diálogo, no en otra pared divisoria. Lo que pocos sabían era que la respuesta de Jonathan en The View no había sido espontánea, sino el resultado de años de preparación espiritual. Desde que comenzó a interpretar a Jesús, había adoptado la práctica de estudiar no solo las líneas del guión, sino los evangelios mismos, buscando entender no solo qué dijo Jesús, sino cómo lo dijo y por qué. Cada día en el set era una clase magistral en gracia, reflexionó Jonathan más tarde. Tenía que preguntarme constantemente cómo respondería Jesús a esto, cómo trataría a esta persona que está siendo difícil, cómo amaría a alguien que lo está atacando. Esta preparación diaria había moldeado no solo su actuación, sino su carácter. Cuando llegó el momento de enfrentar preguntas hostiles en televisión nacional, no tuvo que fingir gracia. Había estado practicándola durante años. Responder con gracia no significa que no hubo costo personal para Jonathan. En una entrevista posterior, admitió: "Fue una de las experiencias más difíciles de mi vida profesional. Cada fibra de mi ser quería defenderse, especialmente cuando sentía que se estaba tergiversando la fe que amo. Pero sabía que mi respuesta era más importante que tener razón". Continuó: "Al final, no se trataba de ganar un debate, se trataba de representar fielmente al Jesús que interpretó. Y Jesús nunca respondió a la hostilidad con más hostilidad. Respondió con amor, incluso cuando eso significaba dolor personal. Esta honestidad sobre la dificultad de mantener la gracia bajo presión hizo que su testimonio fuera aún más poderoso. No era un hombre perfecto que nunca luchaba. Era alguien que había aprendido a elegir el amor, incluso cuando era difícil". La historia de Jonathan Roumie en The View trasciende las líneas religiosas porque toca algo universal: el poder de responder a la hostilidad con gracia, a las preguntas difíciles con honestidad vulnerable y a los ataques personales con amor genuino. En un mundo donde las redes sociales nos entrenan para responder instantáneamente a cualquier crítica, donde el sarcasmo se confunde con inteligencia y la ira se malinterpreta como pasión, Jonathan demostró un camino diferente. Mostró que la verdadera fortaleza no está en dominar a otros con argumentos superiores, sino en amar tan profundamente que incluso nuestros críticos no pueden negar la autenticidad de nuestro corazón. Su ejemplo plantea preguntas que todos debemos enfrentar. ¿Cómo respondemos cuando somos atacados? Nuestras reacciones reflejan nuestros valores declarados. ¿Estamos más interesados en tener razón o en hacer el bien? Uno de los aspectos más impactantes de la respuesta de Jonathan fue su disposición a ser vulnerable sobre sus propias luchas. En lugar de presentarse como alguien que tenía todas las respuestas, compartió su historia de fracaso financiero, desesperación y eventual rendición a Dios. Esta vulnerabilidad hizo dos cosas poderosas. Primero, desarmó a sus críticos porque es difícil atacar a alguien que ya ha admitido sus propias fallas. Segundo, creó conexión porque todos hemos experimentado momentos de desesperación y lucha. Un psicólogo que vio la entrevista comentó: "Jonathan Roumie demostró algo que sabemos por la investigación, pero raramente vemos en práctica. La vulnerabilidad auténtica es magnética. Cuando alguien es genuinamente transparente sobre sus luchas, crea un espacio seguro para que otros hagan lo mismo". La brillantez de la respuesta de Jonathan estaba en que nunca se puso a la defensiva.
En lugar de defender el cristianismo como institución, compartió su experiencia personal con Jesús. En lugar de argumentar sobre doctrinas, contó su historia de transformación. Esta distinción es crucial. Cuando defendemos, creamos una dinámica de ganador-perdedor. Cuando compartimos, creamos oportunidad para conexión. Jonathan entendió intuitivamente que su papel no era ganar un debate teológico, sino ser un testigo auténtico de lo que había experimentado. Un analista de comunicación observó: la diferencia entre Jonathan Rumi y muchos otros portavoces de la fe es que él no vino como experto tratando de convencer a otros. Vino como estudiante, compartiendo lo que había aprendido en su propio camino. Esa humildad lo hizo irresistible. La aparición de Jonathan en The View estableció un nuevo estándar para cómo las personas de fe pueden participar en diálogos públicos sobre temas controvertidos. Demostró que es posible mantener convicciones profundas mientras tratamos a los oponentes con respeto genuino. En seminarios y universidades, el clip comenzó a ser usado como ejemplo de comunicación efectiva. No porque Jonathan hubiera usado técnicas retóricas sofisticadas, sino porque había demostrado algo más poderoso: autenticidad bajo presión. Un profesor de comunicación en una universidad cristiana comentó: hemos estado enseñando a nuestros estudiantes técnicas de debate y apologética, pero Jonathan Rumi nos mostró algo mejor: cómo ser simplemente auténtico. Sus respuestas no vinieron de un manual de entrenamiento, vinieron de su corazón. Meses después de la entrevista, el impacto continuaba extendiéndose. Joy Behar, aunque nunca admitió públicamente haber sido cambiada por el encuentro, mostró una aproximación notablemente diferente en futuras discusiones sobre fe. Su tono se había suavizado y ocasionalmente incluso hacía referencia positiva al tipo de cristianismo que Jonathan Rumi representa. Whoopi Goldberg, en una entrevista posterior, dijo: ese día con Jonathan nos recordó por qué invitamos huéspedes al show. No es solo para crear drama televisivo, sino para tener conversaciones reales que importen. Él elevó el nivel en todo el programa. Al final, la historia de Jonathan Rumi en The View no es solo sobre un actor cristiano que respondió bien a preguntas difíciles. Es sobre el poder transformador del amor auténtico para cambiar corazones y mentes, incluso en los entornos más hostiles. Su ejemplo trasciende las líneas religiosas porque toca algo que todos anhelamos: encuentros auténticos con personas que son genuinamente lo que afirman ser. En un mundo lleno de performancia y pretensión, Jonathan ofreció algo raro: autenticidad completa. La pregunta que surge naturalmente después de conocer esta historia es: ¿cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos responder a la crítica con gracia? ¿Cómo podemos compartir nuestras convicciones sin alienar a aquellos que piensan diferente? La respuesta no está en memorizar técnicas o estrategias, sino en cultivar el tipo de corazón que Jonathan demostró, uno que ha sido transformado por el amor y que naturalmente extiende ese amor a otros, incluso a aquellos que nos atacan. La próxima vez que enfrentes críticas por tus creencias, recuerda el ejemplo de Jonathan Rumi. No se trata de ganar argumentos, se trata de ganar corazones. No se trata de probar que tienes razón, se trata de demostrar que amas. ¿Estás listo para transformar tus propias conversaciones difíciles en oportunidades para mostrar gracia? El mundo está esperando ver más ejemplos de amor auténtico en acción. Comparte esta historia. Vive este ejemplo y sé parte del cambio que nuestro mundo polarizado desesperadamente necesita.